Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Reyes. Por aquí en el Face está mi nombre, ¿verdad? Yo soy del país de México, del estado de Coahuila, de la ciudad de Saltillo. Bueno, pues el propósito de estos videos, ¿verdad? Es para buscar la verdad, conocer la verdad. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y pues hay mucha gente que estamos confundidos, ¿verdad? En muchas cosas que de lo que se habla en las Sagradas Escrituras, las malinterpretamos, las la malinterpretamos a nuestra manera, pero no debe de ser así, ¿verdad? De hecho, hay una escritura por ahí en una de las cartas de Pedro que dice que toda escritura es difícil de entender, ¿verdad? Entre las cartas de Pablo también por ahí, pues toda escritura es, más bien en las cartas de Pedro, ahí dice que no debemos de interpretar las escrituras a nuestra manera, que no es de interpretación privada, sino hay que dejarnos enseñar para que nos enseñen la interpretación de las escrituras, ¿verdad? Entonces uno no debe de interpretarlas por sí mismo, sino debemos dejar que nos enseñen, porque por ahí se le dejó a los seguidores de Jesucristo, a los apóstoles, el ministerio de discernir las escrituras. A ellos se les dio ese ministerio, pero bueno, hay ahorita hay muchas religiones en este mundo, ¿verdad? Por ahí yo tengo entendido que son más de 90,000 iglesias que hay en el mundo, pero de todas ellas, pues, casi, o sea, malinterpretan las escrituras o predican algo que no es cierto, ¿verdad? Ellos predican a su manera de interpretar las escrituras. Entonces, por ahí, en todas las sagradas escrituras, Dios inspiró a profetas, inspiró a los apóstoles, ¿verdad? Después de que Jesucristo subió al cielo, los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos, pues fueron nombrando tanto diáconos como obispos, como apóstoles a las demás personas. Pero esto las iglesias, hay algunas iglesias que no lo creen, o sea, que después de que Jesús subió al cielo, la iglesia de Cristo pereció o desapareció, ¿verdad? Entonces, cuando el mismo Jesucristo dijo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, entonces, ¿desapareció o no desapareció? ¿O qué es la realidad de las cosas? ¿Cuál es esa iglesia? Si Jesús prometió estar todos los días con esa iglesia, ¿cuál es esa iglesia? La que desde que Él la fundó hasta el día de hoy, si todavía está en el mundo. ¿Y cuál es esa iglesia? Porque por ahí todas las iglesias que hay en el mundo dicen que son la iglesia verdadera de Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir escudriñando las escrituras, ir analizando las palabras, ¿verdad? Porque cada palabra tiene su significado. Hay una palabra que tiene diferentes significados, ¿verdad? Pero para saber cuál es esa iglesia que Jesús fundó cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, es que la iglesia no salva. Es que no es importante estar en una iglesia. Con solo creer en Dios, ya somos salvos. Pero, ¿realmente qué dice la Biblia? O creemos en Dios,
esa es una pregunta que yo quisiera que algunos me respondieran. ¿De verdad crees en Dios? ¿De verdad le crees a Dios? ¿De verdad haces lo que Dios pide en su palabra? En lo que viene en la Biblia, ¿verdad? Lo que Jesús mandó, los mandamientos de Jesús. Muchos, hay algunas religiones que pelean eso, de que en el Antiguo Testamento se dieron 10 mandamientos, pero cuando vino Jesús, cambió la ley, ¿verdad? Por eso se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se divide en dos, son dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entonces, por ahí en las cartas de Pablo explica todo eso, ¿verdad? De que la ley antigua quedó caduca y Jesús estableció la nueva ley o el nuevo pacto. Entonces, la historia está dividida en dos. Entonces, hay iglesias que no creen en la historia o no quieren, más bien ellos no quieren basarse en la historia, porque por algo será, ¿verdad? Por algo será de que ellos no quieren tocar la historia, ellos nada más lo que está escrito en la Biblia. Y lo que está fuera de la Biblia no lo creen. Algunas cosas, ¿verdad? También lo hacen a su conveniencia. ¿Por qué? Porque hay gente, ¿verdad? O hay hermanos, ¿verdad?, que hablan de lo de la iglesia, ¿verdad? Pero hay otras que no creen lo que la otra iglesia lo dice. Entonces, vamos a buscar si realmente estamos en la verdad o si realmente buscamos la verdad, porque hay iglesias que te predican, pero no te predican con las citas bíblicas completas. Te dan una parte nomás, o sea, te dicen una parte del versículo, pero no lo terminan. Otra, que en las Sagradas Escrituras un texto se tiene que analizar junto con su contexto. Si nada más lees el puro texto y el contexto lo dejas fuera, pues creo que no vas a llegar a conocer la verdadera explicación, el verdadero significado de esa cita bíblica, ¿verdad? Entonces, si yo leo un solo versículo, pero no leo el contexto, se supone que en la Biblia viene el texto y el contexto anterior, antes de esa cita y después de esa cita, ¿verdad? Entonces tienes que leer pues varias citas bíblicas antes de ese versículo y después de ese versículo para poder entenderla. Entonces, ¿realmente estamos entendiendo bien la Biblia? ¿Realmente estamos llevando la palabra de Dios como es? ¿O le creemos o no le creemos a Dios? ¿O no le creemos a Jesucristo? ¿O le creemos a Jesucristo? Pero no creemos lo que Jesucristo dijo. O sea, Jesús dijo miles de palabras cuando Él estuvo aquí. Entonces dio varias enseñanzas. Otra, Jesucristo nos habló por medio de ejemplos, de parábolas, de comparaciones, ¿verdad? Que algunas son difíciles de entender, ¿verdad? O las malentendemos. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por aquellos que fueron puestos como los que iban a interpretar las escrituras, ¿verdad? Se dejó un ministerio para que ese ministerio interpretara las escrituras y diera las interpretaciones correctas, ¿verdad? Por ahí, pues, les vuelvo a repetir, Dios dejó, le pidió a los profetas que escribieran, ¿verdad? Y después de que Jesús ascendió, también inspiró a los apóstoles para que escribieran. Pero cuando Jesucristo los manda a predicar, no llevaban Biblia, no existía la Biblia.
en estos videos que yo voy a estar compartiendo, espero que sean diariamente, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de estar publicando o transmitiendo todos los días, ¿verdad? Que ojalá y Dios me permita que sea todos los días a una hora, pues que yo pueda hacerlo, porque pues yo trabajo de día, eh, yo trabajo 12 horas, hay veces que me cambian al turno de la noche y son 2 horas, entonces a lo mejor por ahí yo estaré transmitiendo, ya sea que después de mi hora de salida de trabajo, cuando ya llegue aquí a mi casa, después de las 7:30, 8 de la noche, empiece yo a hacer la transmisión, va a transmitir por medio de temas, explicaciones, pero va a ser con la Biblia y con la historia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué por medio de la Biblia y de la historia? ¿Por qué? Porque ahí por ahí en los evangelios de Juan dice que muchas cosas que hizo Jesús o muchos milagros que hizo Jesús o muchas cosas que Jesús dijo no fueron escritas en la Biblia, pero las que están escritas son para que crean que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí hay historiadores, ¿verdad? Que estaban por ahí en los tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, en tiempo de los que sucedieron a los apóstoles, escribieron por ahí las historias de los apóstoles, ¿verdad? La historia de Jesucristo. Por ahí hay algunas cartas que hablan tanto de Jesucristo como hablan de los apóstoles y como hablan de aquellos que sucedieron a los apóstoles, ¿verdad? A aquellos que ellos nombraban, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo y les compartían el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Jesús mismo lo hizo con los apóstoles, que les dio el poder de perdonar pecados o el poder de expulsar demonios, de sanar, y los mandó a predicar, ¿verdad? Los mandó a predicar a todo el mundo. Entonces, por ahí en la Biblia no, y hay muchas iglesias, ¿verdad? Que si no está en la Biblia, no lo creen. Entonces ellos buscan las palabras exactamente que sea tal cual, ¿verdad? Ellos no aceptan o no saben el sinónimo de las palabras, ¿verdad? O lo saben, pero no entienden. Entonces por ahí Jesús nos habló en ejemplos, comparaciones y parábolas, ¿verdad? Entonces hay palabras que uno no sabe el significado hasta que uno no las busca. Ahorita en la actualidad pues tenemos una herramienta muy especial, ¿verdad? Yo le llamo especial porque ya por medio del celular, del internet, de una computadora, una tablet con internet, uno puede hacer investigaciones en la historia, ¿va? Entonces, por decir, yo digo, si los que están estudiando, por decir, primaria, secundaria, preparatoria o alguna carrera y quiere encontrar algo en el internet, pues lo busca, ¿verdad? Lo busca y ahí le aparece la información. Entonces, creo que el internet, si no fuera cierto lo que viene allí, entonces la gente no buscara tanto en el Google como en el Safari. Para los que tienen un Android, el Google; para los que tienen un iPhone, pues el Safari, ¿verdad? Pero allí, en esos navegadores, uno puede buscar palabras que no entienda uno, ¿verdad? Por decir un ejemplo, qué significa Pentecostés, qué significa sacerdote, o qué significa. También en la Biblia, por decir, ahí vienen las palabras, que hay algunas Biblias que traen diccionario bíblico, o otra, lo puedes buscar en un diccionario, o igual en el internet, en una página de diccionario, por decir, el diccionario de la lengua española, o el Wikipedia, o hay varias formas de buscar las palabras para poder entender qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Porque, como vuelvo a comentar, hay
lecturas o citas bíblicas que uno no entiende con la simple lectura, ¿verdad? Uno lee una cita bíblica y pues se queda uno en las mismas porque la leíste pero no la entendiste, o sea, no comprende uno el significado o lo que te está queriendo decir Dios por medio de esa cita bíblica. Entonces, lo que se predica en todas las iglesias que existen en el mundo, si lo que ellos están predicando es verdad, nos están predicando la verdad o nos están mintiendo. Pero si realmente ellos tienen la verdad, pues hay muchos que se molestan, ¿verdad? Porque uno les pide explicaciones, por decir de una escritura, ¿verdad? Por ahí yo tengo varios conocidos, o sea, en mi Face, de hecho, saludos para todos los que están en mis contactos de Face. Por ahí algunos los tengo en el WhatsApp, en el Messenger y en el Face, ¿verdad? Entonces, les mando un saludo con todo cariño, con todo el amor de mi corazón, que Dios los bendiga y que siempre Dios los acompañe, ¿va? Que estén siempre bien, sí, que estén bien de salud, que Dios siempre los esté colmando de bendiciones, los llene de sus bendiciones, ¿va? Que nunca, espero que nunca se enfermen y pues que me da un placer, ¿verdad? A mí me da un placer tener varios amigos, de hecho me están llegando solicitudes. Yo tengo 2 Face, ¿verdad? Que uno era personal, ¿verdad? Pero ya ahí pues tengo amistades de diferentes partes del mundo. El otro Face lo hice para esta tarea, ¿verdad? Para esta tarea de predicar la palabra de Dios, pero basándome en las escrituras y basándome en la historia. Entonces por ahí les mando saludos a todos, saludos para mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis cuñados, saludos a mis hijos, ¿verdad? A mi esposa, que ahorita pues no estamos separados, pero le pido a Dios que pronto estemos juntos, ¿verdad? Pero yo pues sí me duele que estemos separados, mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Pero pues son cosas que suceden, ¿verdad? Cosas que tienen que suceder para que uno vaya experimentando y entendiendo el por qué, ¿verdad? El cómo debemos de vivir, el cómo debemos de sobrellevar a la familia. De hecho, por ahí también en la escritura dice que Jesús dijo que él no venía a traer paz, sino a traer la guerra. Que en una familia iban a estar 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, ¿verdad? Entonces, se están cumpliendo las escrituras. Hay en muchas familias que hay división, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? O sea, el detalle es que en una familia hay unos que son de una religión o de una iglesia y otros de otra iglesia, y entre pláticas empieza la división, empiezan los pleitos, empiezan los problemas. Entonces eso va a suceder porque está escrito en la Biblia, y mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús por ahí habló en muchas, como vuelvo a repetir, en parábolas, en comparaciones, en ejemplos, pero en esa parte donde Jesús dijo, ¿verdad?, que iba a haber divisiones en las familias, que iban a ser 3 contra 2 y 2 contra 3, ¿verdad? Por ahí también dice que la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo, el hermano contra el hermano. O sea, va a haber división en las a causa de Jesucristo. Va a haber divisiones. ¿Por qué? Porque unos piensan una cosa, o unos creen una cosa y otros creen otra, y uno dice que tiene la verdad y el otro también dice que tiene la verdad. Y pues yo quiero hacer este ministerio, o esta actividad, ¿verdad?, dentro de las redes sociales, ¿verdad?, porque es una herramienta muy, muy especial, como lo dije hace un momento. Para mí el internet es
una herramienta muy esencial, muy necesaria para poder llevar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y yo sé que no tengo a todos agregados aquí en el Facebook, ¿verdad? Pero ya por medio de los contactos que yo tengo, familiares, amigos, conocidos y no conocidos, ¿verdad? Y que me han estado enviando solicitudes, pues yo los acepto, trato de aceptar a todos, ¿verdad? Que cada quien al ver este video con las explicaciones, ya sea de los temas o de lo que yo estoy predicando, publicando, la compartan, ¿verdad? A sus contactos, a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos y a los que no conozcan. Yo por ahí tengo más o menos como unos 20 años más o menos, o más de 20 años, o sí, como 20 años. Yo empecé a mandar, por decir, una imagen de los buenos días con una reflexión, ¿verdad? Reflexiones que yo me encontraba ahí aquí en el Face, ¿verdad? En la página del Face. Yo me encontraba una reflexión y la leía y me parecía que estaba bonita, ¿verdad? Yo la copiaba y la mandaba junto con una imagen. Después del tiempo agarraba una cita bíblica, ¿verdad? Por ahí y también aparecían las citas bíblicas en el Face. Antes de que yo descargara, por decir, la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Agarraba un versículo y junto con la imagen de los buenos días la mandaba. Y ahorita tengo más de 6 años por ahí de que encontré una aplicación donde viene la primera lectura, un salmo, la segunda lectura, el aleluya, el evangelio, ¿verdad? El evangelio, y es lo que estoy haciendo, ¿va? Día con día. Hay días que sí lo envío, hay días que no lo envío. ¿Por qué? Porque de repente me ocupo, ya sea en mi trabajo, ya sea aquí en mi casa, ya sea que me voy a platicar con un hermano, con un amigo o con un conocido, ¿verdad? Y de repente también aquí por medio del Face, del Messenger y del WhatsApp que tengo ahí agregados, de repente me hacen preguntas, les explico, ¿verdad? Trato yo de explicarles lo poco que yo sé, no digo que sé mucho, ¿verdad? Pero lo poco que yo sé, lo poco que he aprendido, ¿verdad? En este transcurso de tiempo, pues trato de explicarles. Si no sé, pues pregunto más adelante a gente que ya tiene más tiempo que yo, ¿verdad? Porque pues yo andaba por ahí en la iglesia y cuando me casé me alejé. Después un amigo me confundió con unas citas bíblicas y me puse a buscar en el internet, ¿verdad? En vez de buscar en la Biblia, me puse a buscar en el internet y fui a caer en el engaño, ¿verdad? Fui a dar con unos evangelios apócrifos, que son los llamados apócrifos, y me puse a leerlos y por ahí se me pegaban cosas de esos evangelios y andaba yo predicando eso, andaba enseñando yo eso o andaba compartiendo yo eso. Y mis hermanos que son hermanos de sangre, varios que andan en la iglesia, que andan dentro de la iglesia, me empezaron a decir: no, es que andan mal, eso no es cierto, eso es falso, lee la Biblia. Y total, por ahí hace como unos 3-4 años, cuando empezó la pandemia, caí en el hospital porque traía piedras en la vesícula y me iban a operar. Y me internaron. Entonces mis hermanos sí, se estaban turnando para irse a quedar cada quien un día en la noche, ¿verdad? El primer día creo que se quedó mi hermano mayor y luego después una de mis hermanas, y al tercer día fue mi hermano, que es más chico que yo, ¿verdad? Y él ya tiene más o menos como unos 30 años en la iglesia. Y me dice: oye, todavía traes dudas sobre lo de la iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y le digo: no, pues sí traigo, pues todavía ando entre, pues no sé si esta iglesia es la verdadera o aquella es la verdadera, porque yo ya andaba en otra iglesia, ¿va? Que no era donde andan mis hermanos.
Entonces por ahí, pues él me dio un video y me dijo, mira, si la persona está predicando con la palabra de Dios, con la Biblia, si él da citas, anótalas, ve el video y ve anotando las citas bíblicas. Cuando tengas la oportunidad de consultar esas citas bíblicas en la Biblia, ponte, analiza escucha lo que él está diciendo de las citas bíblicas, la explicación que él dé, trata de que se te pegue, de que tú te la aprendas o de perdido a que tú más o menos lo entiendas, buscas la cita bíblica y comparas, ¿verdad? Las citas bíblicas que él te está dando, que él está dando ahí en esa predicación, y compara si él está hablando con la verdad o está hablando con mentiras. Entonces, pues yo me la pasé 20 días internado ahí en el hospital porque me iban a operar. Los 20 días yo me la pasaba viendo videos de ese predicador, ¿va? Y pues en el momento pues no tenía cuaderno y nunca se me prendió el foco de pedir que me llevaran un cuaderno para yo poder estar anotando las citas bíblicas. Total que empezó a ponerse más feo con lo del COVID, ¿verdad? Allí en el hospital estaban subiendo los enfermos a las habitaciones donde estaba uno internado, que para que se contagiara uno también del COVID. Entonces, le hablan a una de mis hermanas y le dicen, hay que saquen a su hermano porque los doctores o las enfermeras están subiendo los enfermos de adrede para que los demás se contagien. Entonces mis hermanos optaron por sacarme del hospital, entonces pedimos la alta para salirnos, no me operé, ¿verdad? Entonces me habían por ahí dicho de un médico o un doctor naturista, y empecé a tratarme con esa doctora y empecé a arrojar las piedras. Gracias a Dios ahorita no tengo ninguna molestia, ¿verdad? de que traiga piedras en la vesícula. Total que yo salgo de ahí del hospital y empiezo a ver, sigo viendo los videos ya aquí en casa, sigo viendo los videos, ¿verdad? Y empiezo a anotar las escrituras, las citas bíblicas que se dan en esas prédicas. Empiezo a anotar las citas bíblicas y me ponía a buscarlas en la Biblia y a tratar de que coincidieran, ¿verdad? Coincidieran lo que él decía o lo que él predicaba conforme a la escritura y lo que decía la cita bíblica. Entonces, pues yo por ahí tengo más o menos como unos 3, 4 años que regresé otra vez a la iglesia, ¿verdad? Porque me di cuenta que ese predicador estaba hablando con la verdad, estaba hablando con citas y no las decía, no te decía la cita a la mitad, no, él te leía toda la cita bíblica completa y te la explicaba. Entonces, la explicación no salía fuera de la cita bíblica. Entonces, me gustó cómo ese predicador y algunos otros predicadores que por ahí andan predicando la palabra de Dios, te enseñan con la Biblia, no con palabras de ellos, ¿verdad? Como en algunas otras iglesias, con todo el respeto que se merecen, no te leen la cita bíblica completa, te la dicen a la mitad. Otra, no te la explican. O hay unos que están predicando conforme a su palabra, o sea, no te dan la cita bíblica, o te dan la cita bíblica, pero te están hablando con palabras de ellos. Entonces, ¿cuál es la iglesia que tiene la verdad? Si Jesucristo fundó una sola iglesia, ¿por qué hay muchas? ¿Por qué hay muchas iglesias si Jesucristo fundó una sola? ¿Sí? Entonces por allí, tanto en la Biblia como en la historia, se complementa una cosa con otra. Si por ahí Jesucristo fundó una sola iglesia, en la historia viene
que también Jesucristo fundó una sola iglesia. Si Jesucristo la fundó en los apóstoles, en la historia también debe de venir cuáles son esos apóstoles, como lo viene en la Biblia. Entonces, ¿creemos en Dios o no creemos en Dios? O creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, a lo mejor no me sé explicar, pero a lo que yo entiendo es de que muchas iglesias dicen creer en Dios, pero no creen en lo que está escrito en la Biblia. Entonces dicen creer en Jesucristo, pero no creen lo que Jesucristo dijo. Entonces, si Jesucristo dijo algunas palabras o dijo muchas palabras, hay que creer en todo lo que Jesús dijo. Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si es la verdadera palabra de Dios, hay que creer lo que está escrito en la Biblia. No nada más unas cosas y otras cosas no creerlas, sino creer todo lo que Jesucristo dijo por ahí y todo lo que inspiró Dios, tanto a profetas y apóstoles, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hasta lo que es Apocalipsis. Pero si nada más vamos a creer unas palabras sí y otras palabras no, quiere decir que no estamos creyendo totalmente en Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas que vienen ahí y decimos no, eso no es cierto. O hay iglesias que dan una explicación o dan citas bíblicas y dice una cosa, pero no, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque decimos que esa iglesia no es la verdadera, o que esa iglesia no está hablando con la verdad, o X, ¿verdad? Son muchas cosas las que he escuchado por ahí, tanto físicamente, que las he escuchado presencial, como lo he visto en videos, como lo he visto escritos en el Facebook. Hay gente que, por decir, tú publicas algo y hay personas de distintas iglesias que empiezan a decir, no, que eso no es cierto, que eso es mentira, empiezan a hablar mal de la Virgen, empiezan a hablar mal de los apóstoles, empiezan a decirle a uno, a insultarlo y todo. Yo no vengo a insultar a nadie, yo vengo a hablar con la verdad, yo vengo a hablar con la Biblia, pero también fundamentándome en la historia. Ese es el motivo de estas transmisiones que yo voy a empezar a realizar. Bueno, a partir de hoy pues es la presentación. Yo me estoy presentando, mi nombre es Juan Reyes, así es como me encuentran en el Face. Todo aquel que desee o que quiera seguir las transmisiones, bienvenido, y los invito a que sigan viendo las transmisiones, ya que yo empiece a predicar la palabra de Dios con la Biblia y con la historia, ¿verdad? Por ahí voy a tomar temas sacados de la Biblia, temas como por decir el ejemplo, el sacerdocio, por decir el diezmo, por decir si existe la confesión de pecados, si existe el sacerdote, los sacerdotes en el Nuevo Testamento, porque he escuchado que por ahí que Jesucristo no dejó sacerdotes, la idolatría, cuál es la iglesia de Dios. Vamos a ir descubriendo cuál es la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? Por ahí hablan mal de María, que María fue una cualquiera, que fue una prostituta, que tuvo hijos de Alfeo, de Zebedeo, del soldado romano y de no sé cuántos más, y de José. Por ahí hablan de que María fue una pecadora, de que quién hizo la Biblia, de que si la Eucaristía es verdadera o es falsa, que dónde viene en la Biblia, que porque no la encuentran, no encuentran las palabras. Pero hay muchas religiones o iglesias o muchas personas, ¿verdad?, que no saben ni qué significa la Eucaristía, qué significa el sacramento del bautismo, que el bautismo de los niños no existe en la Biblia,
¿Por qué? Porque todo lo quieren encontrar tal cual, la palabra exacta, la palabra correcta. Pero recuerden que Jesús habló en ejemplos, parábolas y comparaciones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una palabra si está doctrinada por Jesús o explicada por Jesús o dicha por Jesús en parábolas, en ejemplos, en comparaciones? Nunca la vamos a entender. Si realmente entendemos las parábolas, las comparaciones que hace Jesús, debemos de entender también esas palabras, porque hay palabras que no vamos a encontrar en la Biblia, pero sí viene el significado de esa palabra. Entonces, para saber qué significa esa palabra, tenemos que saber buscar en los diccionarios qué significa esa palabra, para poder encontrar la definición, ¿verdad? Por decir qué es la Eucaristía, qué es el ministerio de la confirmación, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Si no sabemos qué significa la palabra reconciliación, hay que buscar en el diccionario, hay que buscar, consultar qué significa esa palabra. Igual Jesús por ahí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, le cambió a algunas personas, les cambió el nombre, por decir a Abraham, a Jacob, a Pedro le cambió también el nombre, le puso sobrenombres a algunos apóstoles, y qué significan. Algunos sí vienen explicados, pero otros no. Entonces, buscar todo eso para poder comprender la Escritura. Toda palabra que, bueno, yo lo hago así. La palabra que yo no entienda, la consulto a ver qué significa, y ya pueda entender yo esa cita bíblica. Por decir, sí, o sea, las palabras que a mí me causan duda, o que yo no logro comprender, o que no sé lo que significan, pues yo las consulto, ya sea en un diccionario bíblico, o sea en un diccionario físico, o en el internet, en los navegadores. Es lo que trato de hacer para yo poder entender esa escritura, a qué se refiere, de qué está hablando. Debe uno de consultar esas palabras que le causan a uno duda, o que uno no entiende, que no comprende, que no sabe el significado. Hay que consultarlas para poder saber qué significa. Por ahí hay varios escritos que Jesús los habló en comparación. Hay otros escritos que los habló como ejemplo. Hay otros escritos que los dijo en parábola. Pero esas parábolas, ¿qué significan? ¿O qué entendemos de esas? Si entendemos el verdadero significado de esa parábola, o la estamos malinterpretando o malentendiendo. Entonces, para poder comprender todas esas enseñanzas que Jesús dijo, los dichos de Jesús, las parábolas, los ejemplos y las comparaciones, debemos de entender las palabras primero, saber qué significa cada palabra, porque cada palabra tiene su significado y tiene su importancia dentro de la Biblia. Entonces, si la vamos a leer por leer, como lo hacía yo antes, leerla por leerla, pues nunca la vamos a comprender, nunca vamos a entender qué dice, o qué nos está hablando Dios por medio de esa escritura. Para ello tenemos que ir analizando cada palabra, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, desmenuzando la palabra de Dios, y degustando para que nos vaya dando el alimento. La palabra, de hecho, es un alimento espiritual. Por ahí Jesús, cuando fue tentado por el chamuquín, por el Satanás, le dijo: convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Por ahí Jesús se defendió cuando el chamuquín le dio varias citas, o lo atacó, ¿verdad? Lo tentó, y Jesús se defendió con citas bíblicas. Entonces, muchos por allí, mucha gente de distintas iglesias dice: no, es que la Biblia no se hizo para pelear. No se hizo para pelear, pero sí para defenderse uno, o para hacerle ver a aquel que está en un error,
demostrarle con la Biblia que está equivocado. De hecho, por ahí lo dice Pablo en una de sus cartas. Ahorita no recuerdo la cita, ¿verdad? Porque también yo tengo que estar leyendo los escritos porque, pues bueno, no tengo la cabeza de teflón, la mente de teflón, no se me pega mucho las escrituras, algunas que sí me las sé de memoria, ¿verdad? Algunas que me sé el escrito, pero pues no recuerdo cuál es la cita bíblica, o dónde se encuentra, en qué pasaje de la Biblia se encuentra, ¿verdad? Por decir, el libro de los Hechos, o si es de el Evangelio de Juan, o si es de Primera de Timoteo, o si es de Corintios, o si es de Tesalónica, o a los tesalonicenses, o de hecho batallo para aprenderme las citas bíblicas. Algunas sí me las sé, ¿verdad? Algunas sí me las sé, pero hay algunas que no se me quedan grabadas. Entonces yo voy a tratar de estar, a lo mejor voy a estar leyendo aquí los escritos que yo tengo, o igual de la Biblia, ¿verdad? Directamente de la Biblia. A lo mejor va a haber ocasiones en que voy a leer un capítulo, ¿verdad? Pero tratar de explicar lo que yo he aprendido de los que me han enseñado, ¿verdad? Porque no quiero hablar con palabras mías, sino con la palabra de Dios. Si me pongo yo a explicarles con palabras mías, van a decir, no, pues este no nos está enseñando la verdad, nos está mintiendo también, o nos está dejando peor de confundidos como de como estábamos, ¿verdad? Entonces, lo que el fin de estas transmisiones, de compartir la palabra de Dios, es compartirla con la Biblia, ¿verdad? Para que quede claro de que viene escrito, de que está escrito. Por ahí a lo mejor yo voy a usar dos Biblias, que es la latinoamericana y la Reina Valera. ¿Para qué? Yo trato de predicarle a todo el mundo, y ahí van incluidos todas las iglesias, todas las religiones. ¿Por qué? Porque para que descubrir juntos cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo, ¿verdad? Porque ya todas las religiones dicen ser la iglesia verdadera de Cristo, pero traen distintas doctrinas. Entonces, si no están apegados a la Biblia, a lo que dice la Biblia, pues creo que no están predicando la verdad, a mi ver, ¿verdad? Pero si ellos cumplen la palabra de Dios como tal cual, como está escrita, aquella que lo haga conforme está escrito, creo que esa es la iglesia verdadera de Cristo. Si lleva tal cual la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero si yo digo, yo soy cristiano de tal iglesia, y mi iglesia es la verdadera, y resulta que la iglesia no es la verdadera de Cristo, para ello pues hay que guiarnos por medio de la palabra de Dios y de la historia, ¿verdad? Con la historia con la historia y la palabra de Dios se comprueba todo. Porque hay escritores del tiempo de Jesucristo, del tiempo de los apóstoles, que escribieron lo que ellos vieron. Entonces, yo no digo que tiene más validez la palabra de ellos que la palabra de Dios, pero complementan la escritura, complementan esa escritura, esa verdad que está escrita, ¿verdad? Porque por ahí los apóstoles empezaron a perseguirlos, ahí en el libro de los Hechos lo dice, ¿verdad? Que Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Él no era cristiano, ¿verdad? Él no era de la iglesia de Jesucristo, él era judío, era fariseo, ¿verdad? Lo dice por ahí Pablo en las cartas, en la carta de los Hechos y en las cartas de Pablo, ¿verdad? Por ahí él se presenta y dice que él persiguió la iglesia de Jesucristo. No viene el nombre de la iglesia de Jesucristo, pero sí viene el significado. Entonces, las características de esa iglesia, entonces hay que buscar, hay que analizar las escrituras desde que Jesús vino a la tierra, desde que Jesús empezó a hacer su predicación, que empezó a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, y cuando los empezó a enviar a predicar, quiénes eran ellos, después de que Jesucristo se va,
siguen predicando la palabra de Dios y empiezan a nombrar discípulos, empiezan a nombrar apóstoles, a delegar, ¿verdad? El mandato que Jesús les dio, ¿verdad? Entonces, todo va a ser con citas bíblicas, se va a dar la cita bíblica y se va a tratar de dar la explicación de esa cita bíblica. Si yo no sé la explicación de la cita, voy a tratar de que un día antes de que yo vaya a dar una explicación de tema de X, cualquier tema, tratar de primero ver cuál es el tema o cuál es la explicación que se va, o cuál es la lectura que se va a leer, y si hay alguna palabra que me cause duda y que no entienda, tratar yo de preguntarle a uno de mis hermanos que tiene un poco más de experiencia que yo, ¿verdad? No les digo que soy un sabio, no me considero el mejor ni el... No, siento que soy un principiante en esto, pero con la voluntad de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que me vaya dando sabiduría para poder explicar mejor las escrituras. A lo mejor va a haber escritos que yo nada más voy a leer, que a lo mejor no voy a poder explicar porque no lo entiendo, pero voy a tratar de la manera más amable y más atenta de tratar de explicar lo mayor posible, que no quede duda. Pero así como hay palabras difíciles de entender, escrituras difíciles de entender, creo que también hay unas que están por encimita, ¿verdad? de que sí se pueden explicar o que son entendibles con la simple lectura, pero hay unas que sí son difíciles de entender. Entonces, por ahí hay muchos dichos entre varias iglesias de que esto no es cierto, que esto es falso, que esto es mentira, que se echa una iglesia contra la otra, o sea, se están atacando entre unos y otros. Entonces, vamos a descubrir cuál es esa iglesia verdadera y algunas cosas de las que se hablan en la Biblia y que no entendemos, ¿verdad? Tratar de explicarlas, tratar de dar la mejor explicación, la mayor explicación posible, para que todo aquel que desee escuchar, que quiera aprender o que no sepa, ¿verdad? Para que sepa. Todo aquel que se diga yo tengo la verdad y resulta que no, o aquel que piensa que está fuera de la verdad y a lo mejor está dentro de la verdad y está en duda, ¿verdad? A lo mejor le falta un poco de fe, un poco de creer más en la palabra de Dios, de creerle a Dios, de creer en sus palabras también, en sus dichos, en sus promesas. Toda la escritura es inspirada por Dios, en el Antiguo Testamento a los profetas, en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que explicó las escrituras, por medio de los apóstoles, ¿verdad? Y pues de aquellos que sucedieron a los apóstoles. Si está escrito en la Biblia es porque está escrito, ¿verdad? Por algo está escrito en la Biblia, entonces toda la escritura es buena para enseñar, para rebatir, para corregir en justicia de Dios, ¿va? De hecho, por ahí lo dice Pablo en algunas de sus cartas, ¿va? Ahorita no recuerdo las citas bíblicas porque no me las aprendo tan fácilmente, pero por ahí en las cartas de Pablo, por ahí dice que hay cosas que no se entienden a una simple lectura, sino hay que estarlas escudriñando, estudiando, analizando para poder llegar al meollo del asunto, como se dice, va, para llegar a la verdad de esa palabra, de esa explicación, de esa escritura. Entonces, yo les deseo que pasen una excelente noche, va, que Dios les bendiga y espero que, pues, todo aquel que desee, ya sea que vea las transmisiones, las comparta, ¿verdad? Que me ayude en compartirla a sus contactos. Yo lo que deseo y lo que quiero es que la palabra de Dios llegue a toda criatura, ¿verdad? A todo el mundo, a todas las naciones.
Ese es el querer de Dios, que el hombre se salve, y tenga el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y pues como dijo Dios, como dijo Jesús, amados los unos a los otros, como yo los he amado. Esto es con el fin de que llegue a todos mis hermanos, en Cristo Jesús, a todos mis hermanos del mundo entero, ¿verdad? Yo no quiero causar división, ni quiero causar pleito entre unos sino otros, sino llegar al pleno conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y así poder ser salvos, como lo dice la Escritura, como lo dijo Jesucristo, como lo dijo Dios, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues bueno, mis hermanos, les deseo una excelente noche, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que en el amanecer despierten con ganas de aprender, de complementar lo que se les ha enseñado, ¿verdad? Si es verdadero, si no es verdadero, o si realmente tenemos la verdad o no la tenemos. Y si no, buscar la verdad juntos, ¿verdad? Por ahí, bueno, pues está mi Facebook, el que desee o el que guste que le comparta mi número de WhatsApp para si quieren eh, interactuar por ahí, mensajear por medio de WhatsApp, está también el Messenger, o si alguien desea una llamada, marcarme para algo, estoy en la mejor disposición. No sé mucho, ¿verdad? Pero lo poco que sé lo puedo compartir, y si no lo sé, pues lo preguntamos y lo complementamos con las enseñanzas que se nos han dado. Bueno, mis hermanos, yo me despido, que pasen una excelente noche. Hay que descansar porque mañana será otro día. Mañana hay que ir a la iglesia a dar gracias a Dios por un día más de vida, y pues seguir caminando, seguir aprendiendo, seguir estudiando la palabra de Dios para poder compartir lo que se nos ha enseñado por medio de la palabra. Que Dios los bendiga, ¿verdad? No me despido, no digo adiós, sino hasta pronto. Y pues que descansen, que tengan un hermoso sueño y que despierten con la bendición de Dios. Hasta luego. Bye.